Mi nombre es María y soy maestra en un centro de educación especial, ¿vale? Actualmente estoy en un aula con personas con autismo y vengo a hablaros un poquito de autismo y de cómo se trabaja, o cómo, mejor dicho, no se trabaja la sexualidad en educación especial. Entonces, quiero hacer una pequeña introducción de qué es el autismo y antes de eso os quería recomendar un libro por si queréis trabajar con algún tipo de persona que sea, bueno, pues de una edad más infantil, un poquito las características básicas que no tienen por qué darse en todas las personas con autismo. Se llama TEA, es de Alejandra González y va con estas dos gafas para que tú leas el libro según si eres una persona neurotípica o con los ojos de TEA, ¿vale? Entonces, vale. Este es un poco el índice de lo que voy a tratar en el trabajo y es una definición muy breve de autismo, características comunes, niveles o grados y luego, en relación a la sexualidad, la pregunta de que si las personas con autismo tienen sexualidad, la sensibilidad corpórea en las personas con autismo, la educación sexual y apoyo adecuado, aspectos importantes para la educación sexual y enfoques de conductas desajustadas. La colaboración que mantenemos escuela a casa para trabajar el tema de la sexualidad. Y por último, os voy a proponer un caso práctico de una persona con autismo que tengo yo en clase y que me parece cuanto menos curioso. A ver qué os parece a vosotros, a ver si me podéis ayudar. Porque yo parto de la base de que al igual que todo el mundo actualmente es machista, nadie sabe nada de autismo. Entonces, cuando hablamos de autismo y sexualidad, a ver si se escucha, la reacción suele ser esta, ¿vale? No hay sexualidad en autismo, nadie habla de la sexualidad en el autismo, se trata al autismo como personas, se les trata como personas infantilizadas, da miedo y hay una negación ante este tema. Entonces, para los que no conocéis nada de autismo, ay, ahora se queda todo el rato el audio. Em, Muchas personas con autismo necesitan una serie de apoyos visuales. Estos apoyos se llaman pictogramas, ¿vale? Y los vais a ver a lo largo de la presentación y luego en el caso práctico. Hay una página por excelencia con la que nosotros trabajamos que se llama ARASAC, que es la página de Aragón de Sistemas Aumentativos y Alternativos de la Comunicación. Entonces, para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones, yo cuando estuve preparando la presentación puse la palabra sexualidad, ¿vale? Y esto es lo que aparece. ¿Veis? Hay algunos pictogramas que son visibles y otros que están directamente pixelados porque representan sexo o violencia y para ello te tienes que registrar en la página. Pictogramas que aunque se vean borrosos, como podéis ver aquí, son simplemente dos personas en una cama tapadas con una sábana para que saquéis vuestras propias conclusiones. Y bueno, en cuanto al autismo, bueno, pues el autismo, el trastorno del espectro autista, es un trastorno del desarrollo neurológico que afecta a cómo la persona percibe e interactúa con el mundo que le rodea, simplemente. Pero es un espectro. ¿Esto qué quiere decir? Que hay infinidad de variedades dentro de cada una de las personas autistas. Entonces, cada una de ellas vive una experiencia única. Las personas con autismo pueden tener dificultades en la comunicación social o no tenerlas, en la forma de interactuar con otras personas o no tener dificultad, y también pueden tener habilidades y destrezas. Entonces, el autismo suele diagnosticarse en la infancia y en los últimos años se ve como, wow, hay un montón de casos de autismo. Bueno, hay un montón de casos de autismo o es que hace años no se diagnosticaba tanto el autismo, porque hay personas que se diagnostican más tarde o que pueden llegar a no diagnosticarse porque son personas que requieren unos apoyos muy mínimos. Entonces, a día de hoy la causa del autismo no se sabe y no tiene cura, aunque hayan salido un montón de terapias que intentan vender a familias que tienen necesidad por hacer un milagro con sus hijos, no existe cura para el autismo. Dentro de que es un espectro y de que, como he dicho, hay infinidad de variedades, hay características que pueden ser más o menos comunes. Entonces, tenemos que las personas con autismo tienen dificultad o pueden mostrar dificultades en la comunicación social, no comprenden o no tienen por qué comprender todas las normas sociales o saber cuándo es apropiado hablar,
cómo debo dirigirme a los diferentes perfiles de personas con las que me relaciono en mi vida diaria o interpretar las expresiones faciales o el lenguaje corporal de los demás. Además, pueden tener problemas para mantener conversaciones o entender metáforas, dobles sentidos, sentido figurado o sarcasmos. Y en algunos casos hay personas con autismo que no tienen un lenguaje verbal o que tienen un lenguaje muy verbal muy limitado o muy repetitivo. En cuanto a las interacciones sociales, bueno, pues es verdad que también pueden estar limitadas porque suelen tener dificultad para interactuar con los demás, en el sentido de que les puede costar iniciar una conversación, mantener el hilo de esta o iniciarse o mantenerse en un juego. También porque contamos con un factor importante, que es que las personas con autismo, por lo general, suelen carecer de cierto grado de empatía, con lo cual a ellos lo que les importa es contar su libro, como quien dice. Entonces eso interfiere un poco en una comunicación bidireccional o grupal y pueden mostrar poco interés en las interacciones sociales o incluso preferir estar solas. Ojo, estar solas no quiere decir que las personas con autismo no quieran tener vínculos o relaciones con otras personas, sino que a veces no saben cómo comportarse o no saben qué esperan el otro de ellos. Tienen comportamientos repetitivos, quedaros con esto porque nos va a servir para que me echéis una mano con el caso práctico, y es que muchas personas con autismo tienen comportamientos repetitivos, que es lo que nosotros llamamos estereotipias. Estas estereotipias, bueno, son movimientos que ellos realizan o bien para regularse o bien para estimularse. Lo que suele la gente conocer, pues el típico balanceo, una rotación sobre ellos mismos o ellas mismas o sobre objetos, aplausos, movimientos manuales en los que chascan los huesos o repetición verbal. La repetición verbal suele ser porque tienen patrones comunicativos aprendidos o lo que vamos a llamar, y también nombraremos más adelante, ecolalias. Las ecolalias son palabras o frases que en un intercambio comunicativo tú les dices a una persona con autismo y ellos, sin entender el contexto, incluso la palabra de lo que tú les estás hablando, la van a repetir una y otra vez. Por otro lado, en cuanto a los comportamientos repetitivos de las personas con autismo, decimos que se sienten más cómodos en unas estructuras más organizadas y que pueden experimentar ansiedad ante cambios de una rutina o ante cosas que no conocen. Tienen intereses restringidos o intensos, se obsesionan por ciertos temas y se vuelven pequeños y pequeñas expertas sobre esos temas. Hablamos de temas muy variados como aprenderme matrículas de coches, los números, estrellas, en fin, gustos muy, muy variopintos y gastan gran energía en especializarse en esos temas. Por lo tanto, volvemos a que esto interfiere con la comunicación de la que hablábamos antes, porque ellos simplemente van a querer hablar de ese tema que tienen en ese momento focalizado. Aunque estos intereses pueden parecer limitados, pueden ser un área en la que destaquen y en la que muestran gran habilidad. También contamos con una sensibilidad sensorial. Ya lo veremos más adelante porque es un tema que a mí me parece bastante relevante en relación a a la sexualidad de las personas con autismo, pero bueno, es verdad que pueden presentar una mayor o menor sensibilidad hacia ciertos estímulos. Estímulos auditivos, estímulos del tacto, del gusto, de los olores, pues luces, música, texturas de la ropa, de diferentes elementos. Y sí es verdad que pueden sentirse abrumados en entornos en los que hay una gran estimulación sensorial, por ejemplo, un centro comercial o un concierto. Por último, una de las características también comunes del autismo es que tienen habilidades cognitivas variadas. Entonces, las personas con autismo pueden tener un coeficiente intelectual por debajo del promedio, mientras que otros pueden tener un coeficiente intelectual por encima del promedio, que es lo que antes se denominaba Asperger. Es un término que está desapareciendo porque simplemente es una variabilidad dentro del espectro. De hecho, la gente suele considerar que hay muchas más personas Asperger de las que realmente hay. El porcentaje es mínimo de personas con autismo que tengan un coeficiente intelectual por encima del promedio.
Bueno, también hay que decir que el autismo no es una medida de inteligencia. Es decir, una persona con autismo puede tener grandes habilidades y grandes talentos y a la vez puede requerir ciertos apoyos para, por ejemplo, desarrollar habilidades sociales. Sí que es verdad que dentro de todo el espectro, de todo el trabajo que se hace con el espectro autista, hay ciertos sectores que destacan. Entonces tenemos terapias de habla y lenguaje a través de servicios de logopedia, terapias ocupacionales para todo ese desarrollo motriz fino y grueso y para la integración sensorial. Tenemos también la terapia conductual para enseñar habilidades sociales y para el autocontrol. Y tenemos, por supuesto, la medicina. Seguimos y voy a hablar de los grados del autismo. Bueno, mucha gente categoriza a las personas con autismo en, no, esta persona tiene autismo leve. Ah, no, pues tiene autismo profundo. Bueno, no existe ni el autismo leve ni el autismo profundo. Simplemente el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, establece tres niveles que pueden ser un poco ambiguos. Tenemos un nivel uno de aquellas personas que requieren apoyo, pero son apoyos muy ligeros, muy leves, muy puntuales, porque son personas que tienen una comunicación extensa, que pueden establecer relaciones sin ningún tipo de problema, pero que sin embargo pueden tener alguna dificultad en alguna interacción social concreta o en entender ciertos patrones sociales muy específicos. Sí que es verdad que les puede generar cierta ansiedad el no conocer o algún cambio en la rutina, pero pueden pasar totalmente desapercibidos. Pueden ser personas que tengan autismo y que no estén diagnosticadas. Un nivel 2 o un autismo que requiere un apoyo más sustancial, que son aquellas personas que requieren de mayores apoyos y que sí que tienen una comunicación más limitada. Se pueden comunicar verbalmente, pero tienen unos intereses más restringidos, tienen unos comportamientos más repetitivos, y una comunicación menos flexible en según qué situaciones sociales. A veces no entienden las normas sociales y les cuesta hacer amigos o participar en interacciones de manera efectiva y suelen tener ciertas dificultades en la realización de tareas rutinarias. Y un nivel 3 son aquellas personas que requieren un apoyo muy sustancial. Son personas que no son independientes en el día a día, que no tienen por qué tener comunicación y que si la tienen no es nada efectiva, que suele ser repetitiva, con patrones muy aprendidos y muy limitados y que necesitan apoyo en todas las tareas de la vida diaria, ¿vale? Entonces, partiendo de esta base y atendiendo a las tres corrientes que afectan a la sexualidad, como hemos visto en otras tertulias o a lo largo del máster, que son la psicológica, la social y psicológica social, y ahora a mí se me ha ido. Bueno, la psicológica, la social y la biológica, atendiendo más a una perspectiva socioafectivo-sexual, decimos que evidentemente sí, todas las personas con autismo tienen sexualidad, al igual que las personas normotípicas, que sin embargo, la manera en que experimentan y expresan su sexualidad puede diferir en ciertos factores relacionados con lo que la sociedad ha establecido como normal. Entonces, la sexualidad es una parte natural del ser humano independientemente del diagnóstico que tengamos o no. Y las personas con autismo, bueno, pues tienen sus experiencias, tienen una forma diferente de percibir el mundo, tienen ciertos apoyos y cada una de sus vivencias es única. Es decir, igual que cualquier persona normotípica. Sin embargo, sí que es verdad que hay ciertos aspectos comunes que se tienen que tener en cuenta, que son un poco los que ya hemos nombrado anteriormente. La comunicación social y la comprensión de normas sociales y del contexto, los intereses y atracción. Y yo aquí hago un paréntesis, y es, decimos que las personas con autismo tienen intereses restringidos porque se pueden obsesionar o les puede atraer, más bien les puede atraer cierto olfato, o sea, cierto olor, cierta textura, cierto perfil de persona. Y mi pregunta es, ¿qué diferencia hay con una persona normotípica? Simplemente que la forma que ellos tienen de expresarlo o de contextualizarlo es muy diferente a la nuestra. Pero por lo demás, a mí no me parece que se salga mucho de un fetiche al uso. Hablamos también de una sensibilidad sensorial
puesto que pueden tener hipersensibilidad o hiposensibilidad. Y a continuación me voy a detener un poco más en este punto porque es interesante. Luego, un autocontrol y una regulación emocional, puesto que tienen dificultades para regular emociones y controlar impulsos, que es un poco lo que nosotros podemos denominar como conductas desajustadas cuando nos referimos a la sexualidad de las personas con autismo, y una educación y apoyo sobre sexualidad. Vale, ¿qué pasa? Que si la educación sexual integral en una educación ordinaria es mínima, a veces inexistente, en educación especial no os quiero ni contar. No os podéis hacer a la idea del silencio, del miedo, de la dificultad para crear un enlace con las familias porque tienen otro concepto de sus hijos o hijas, y de cómo las personas que, tanto las que trabajamos en educación especial como las que no, como las que tenemos un caso cerca, vemos la sexualidad en este tipo de personas. Bueno, en cuanto a lo que hemos hablado de la sensibilidad, la hipersensibilidad o hiposensibilidad de las personas con autismo, me quiero parar en este punto, porque es bastante importante en cómo perciben las personas con autismo la sexualidad con respecto a su propio cuerpo, ¿vale? Cuando yo entré a trabajar hace 3 años en el colegio, a mí me llamó mucho la atención, porque yo nunca me había dedicado a educación especial, el tema de los patrones que se secuenciaban para, por ejemplo, un cambio de menstruación. Y es que actualmente, desde que yo empecé hasta la actualidad, yo no he visto a una chica, a una mujer, según lo que se establece socialmente en relación al sexo biológico, que haga uso de un tampón. ¿Por qué? Bueno, pues yo estuve investigando un poco sobre esto cuando entré, y es verdad que lo que se explica es que las personas con autismo cuentan con factores sensitivos vestibulares y psicológicos que se suelen disparar. Entonces pueden tener una mayor sensibilidad ante ciertos estímulos físicos, lo que les puede llevar a procesos que implican incomodidad, dolor, o incluso que les pueda crear un trauma. Algunos de los factores que tenemos aquí son la sensibilidad táctil, que pueden tener una mayor sensibilidad al sistema táctil, lo que significa que ciertas sensaciones asociadas a todo esto del cuerpo les puedan parecer excesivamente intensas o incómodas, y una hipersensibilidad a la presión o a los cambios de temperatura. Es decir, una sobrecarga sensorial que se puede volver muy intensa y que se puede convertir en una barrera psicológica y emocional. En segundo lugar, hablamos de sistemas propioceptivos y vestibulares, es decir, las personas con autismo a menudo tienen alteradas la propiocepción, que es la conciencia del propio cuerpo en el espacio, haciendo que las experiencias físicas de su cuerpo o los cambios que experimentan sean muy, muy intensos y muy confusos. Y por otro lado, el sistema vestibular, que también está alterado y es el que regula el equilibrio y la percepción del movimiento. Entonces, este esquema es un poco para ver los perfiles sensoriales. Estos perfiles sensoriales no solo se aplican a personas con autismo. De hecho, podéis jugar a buscar vuestro propio perfil sensorial. Este perfil sensorial va un poco en función del umbral neurológico. Si tenemos un umbral neurológico alto, somos personas cuyo sistema nervioso central requiere de estímulos muy intensos para activarnos, y si tenemos un umbral neurológico bajo, pues somos personas cuyo sistema nervioso central se activa fácilmente ante estímulos sensoriales concretos. Entonces, en base a eso, podéis buscar vuestro perfil sensorial, y es muy curioso como en las personas con autismo, a poco que observas, se ve mucho mejor que en personas neurotípicas. El simple tacto con arena, con plastilina, la textura de cierto alimento puede provocar en personas con autismo, pues cierto grado de ansiedad notable que les puede llevar a desarrollar conductas. Por lo tanto, cualquier relación sexoafectiva que yo pueda tener con una persona, si tengo autismo, puedo vivirla de una forma mucho más intensa. Por tanto, hay que tener mucho más cuidado, o hay que brindar muchos más apoyos. También en todo esto se desarrolla la ansiedad y el miedo a lo desconocido, acompañado de... uy, se me ha ido. Aquí. Vale. No, otra vez. Perdón.
Vale. Entonces, necesitamos, en relación a todo esto, un apoyo emocional y educativo mucho más amplio del que se ofrece, ya que si yo, por ejemplo, no tengo una percepción correcta del contexto, tengo limitaciones en el lenguaje y encima no se me brindan los apoyos ni la educación que merezco, las personas con autismo no es que no tengan sexualidad, es que no se les brinda tener sexualidad. Vale, en cuanto a la educación sexual y el apoyo adecuado, decimos que tenemos que tener aspectos importantes a tener en cuenta. Y esto es verdad porque cualquier persona puede desarrollar su sexualidad, pero tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad y que hay conductas desajustadas que por no haber sido tratadas pueden llegar a un extremo. Entonces, lo que se debe tener claro a trabajar en el autismo desde el primer momento es un consentimiento y unos límites. Importante enseñarles a estas personas el consentimiento y las normas sobre el contacto físico, sobre todo con terceras personas, asegurándonos de que comprendan las interacciones sociales y sexuales en el desarrollo de las mismas. El desarrollo de relaciones sexuales y un manejo de la excitación sexual. ¿Por qué? Porque a veces es difícil manejar la excitación y llevarnos a comportamientos extremos. Por ejemplo, una persona con autismo en la que no se han establecido límites ni se han explicado ciertos aspectos de la sexualidad, es probable que practique una masturbación en público, ¿vale? Si ve algún elemento de atracción para él o para ella. Entonces, hay dos enfoques para manejar las conductas sexuales que denominamos desajustadas y son estrategias de autorregulación. Lo importante y lo que no se trabaja ni desde la educación, ni desde el contexto escolar, ni desde casa, es que tiene que haber tres cosas que las personas con autismo tengan claras, que es el cómo, el cuándo y el dónde. ¿Cómo debo desarrollar mi sexualidad? ¿Dónde debo desarrollar mi sexualidad? ¿Y cuándo debo hacerlo? Y en segundo lugar, terapias conductuales. Las terapias conductuales o terapia ABA es un aprendizaje basado en el alumno. Es decir, yo observo a la persona con autismo, establezco generalidades de sus patrones de conducta y en base a eso establezco una serie de apoyos que le permitan desarrollar su sexualidad y desarrollar su sexualidad, perdón. Para todo este trabajo que hacemos con el alumnado, o que intentamos hacer con el alumnado, es necesaria una colaboración con la familia. Entonces, necesitamos establecer una comunicación clara y abierta, brindar educación y recursos específicos, mostrar una actitud con la familia de ayuda mutua, tener un refuerzo de normas sociales y de autocontrol, asegurar el respeto por la privacidad y el consentimiento, un apoyo emocional y el manejo de de las conductas impulsivas y fomentar la autonomía y el respeto mutuo. Todo esto que parece muy sencillo, llevado a la práctica es bastante complejo, ¿vale? Es muy difícil esta colaboración escuela-casa. Y bueno, yo os vengo a pedir ayuda, ¿vale? He traído un caso práctico. Os voy a poner una serie de pictogramas y os voy a contar sobre un alumno que tengo en aula, ¿vale? Se llama Mel y actualmente tiene 19 años para 20. Tiene grandes necesidades de apoyo y un lenguaje muy limitado, con escasa funcionalidad por medio de frases tipo automatizadas por situaciones cotidianas. Es decir, si tú le dices buenos días, esta persona te va a contestar, buenos días, ¿qué tal estás? Y seguidamente, antes de que tú le hables, esté bien o mal, te va a decir bien, ¿y tú? Estamos en clase y ante cualquier situación que se dé, suele empezar a trabajar, después me dejas el ordenador si trabajo. Tiene patrones de conversacionales muy limitados y muy aprendidos. Cuenta con muchas ecolalias, es decir, es muy difícil saber cuál es su autodeterminación ante un gusto, ante una preferencia, porque la última palabra que tú digas, aunque le des dos opciones, es la que él te va a repetir, con lo cual no sabes exactamente qué es lo que quiere. Tiene características
propias de autismo, ¿vale? Que es un aleteo constante, brincos constantes, gira sobre sí mismo porque así se estimula, se provoca la tos hasta quedarse afónico porque así también se estimula y decimos que tiene comportamientos impulsivos relacionados con su desarrollo sexual, ¿vale? Tiene cierta preferencia por las narices de mujeres, mujeres, no todos los tipos de mujeres. Él tiene un patrón y allá que va. Es decir, si yo hago transporte con él, puedo ir por la calle con él y se puede abalanzar hacia una persona para tocarle la nariz. El problema es que lo hace de tal forma que parece que le está provocando la asfixia, sin pretenderlo. Por otro lado, tiene obsesión también con las botas de cuero o con las medias, que aparentemente son fetiches. El problema es que puede ir por la calle y puede abalanzarse sobre alguien hacia el suelo con intención de tocar las botas, abrazar o incluso oler. Vale, con este alumno nunca se había trabajado la sexualidad ni la descarga porque se considera que el aprendizaje de una masturbación puede estar totalmente descontextualizado, es decir, que puede aplicarlo sin entender que debe ser algo del ámbito privado. Se inició el año pasado el uso de un masturbador para que él asociara el masturbador a ciertos espacios como podía ser un baño. El problema es que aparte de no saber su funcionamiento, le produce cierto rechazo sensorial. O sea, no hace caso al masturbador, de hecho no lo quiere tener cerca. Otro inconveniente es que contamos con una familia monoparental. Este alumno solo tiene mamá y su madre no quiere intervenir en el proceso de desarrollo de la sexualidad de su hijo. ¿Por qué? Bueno, desde mi punto de vista, en primer lugar, porque tiene una concepción un poco infantilizada del mismo y en segundo lugar, porque no quiere que Mel interprete que su sexualidad, o lo que sería en este caso más concreto su masturbación, tenga como figura de referencia a su madre y que la requiera siempre que quiera ejercer una masturbación. Sin embargo, sí que hay una intención sexual por parte de él, porque cuando se desencadenan este tipo de conductas, como el ver una nariz de una mujer o unas botas, y tiene ese autocontrol, él intenta tocar desde lejos, además dice desde lejos, pero sí que realiza pulsiones bruscas sobre su pene o incluso llega a pellizcarlo. Entonces, con esto, yo os quería preguntar si tenéis alguna idea de cómo se puede trabajar con este alumno y con estas características que tiene. Os he traído algunos de los apoyos que yo uso con él cuando hago transporte, ¿vale? Porque es lo que me parece más curioso. Por ejemplo, cuando él tose mucho, le tenemos que enseñar este pictograma, ¿vale? Y le tenemos que poner encima una cruz para que él inmediatamente corte esa conducta. Pero si yo me voy con él a dar una vuelta, claro, yo no quiero infantilizar su figura, tiene casi 20 años, pero al final muchas veces tiende a dar la mano a un adulto porque así se regula y se controla. Si no, tiene que ir todo el rato con este tipo de apoyos. Una nariz y no la toco. O si veo unas botas de cuero, no me puedo abalanzar sobre ellas. Entonces, a mí me parece cuanto menos curioso. Yo he pedido ayuda ya a diferentes sitios, nadie se atreve a meter pie ni cabeza y os quería pedir consejo, a ver qué se os ocurre, porque me parece un tema, bueno, pues cuanto menos curioso y creo que se tiene que llevar a cabo algún tipo de desarrollo con él para que satisfaga ese deseo sexual que tiene. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Luego yo os doy algunas de las ideas que he tenido, pero si alguien quiere aportar algo, pues os lo agradecería. María, yo te quiero hacer una pregunta. Yo no sé si él ha tenido algún otro comportamiento así como disruptivo en algún otro contexto.
de que hayáis tenido que reconducirlo también de alguna forma. Bueno, al final, él, por ejemplo, cuando va al servicio hay que ir vigilando, porque según qué perfil de chica entre en el baño, él va a intentar ir detrás con intención de tocarle la nariz. A ver, no, el problema es que en educación especial al final todo el alumnado requiere muchos apoyos y no puedes estar uno a uno. Entonces, en un momento determinado, sin que tú te enteres, él, con su atracción hacia esas cosas, es muy rápido. Entonces, en algún momento determinado le puedes encontrar abrazando las piernas de una señora o de un señor, me da igual, que lleve medias, botas, que tú no conoces, que esa persona se asusta y que él pues está encantado en ese momento. Sí que es verdad que este alumno es de fácil reconducción, entonces cuando tú le dices que no, que corta, para la conducta. De hecho, es lo que os digo, él se intenta regular. Él, por ejemplo, a mí alguna vez me intenta tocar la nariz, pero como sabe que no puede, se toca la suya como si fuera la mía y hace así, como si estuviera tocando la mía. Ya. Pero más allá de ir por la calle con él y que se abalance sobre alguien, no nos ha pasado. Claro, no, mi pregunta iba porque no sabía si en algún otro contexto él había logrado aprender a autocontrolarse solo, sin necesidad de que alguien le diga, oye, no toques la nariz o no Es toques... muy complejo, ¿no? Él es una Ya, persona totalmente dependiente y no puede hacer ningún tipo de desplazamiento solo. vale, No, es complejo. De hecho, si vas con él y te despistas, puede hacerlo. Por eso él tiende a darte la mano cuando sale a la calle, ir a tu lado. ya. También es un problema porque ahora tiene 20 años. No se ha trabajado con él nada desde pequeño. Entonces, eh, es un trabajo que igual tenía que haber empezado con 3 años. Tiene muy poca comprensión del contexto, pero si hubieran sabido determinar factores con el cuándo, cómo y dónde, a lo mejor hubiera sido suficiente. Igual con darle una revista en la que aparezcan botas y medias es una suficiente estimulación para él para que lleve a cabo una masturbación, pero todo ese proceso no se ha dado. Entonces ahora, aplicar ese tipo de conductas asociadas además a todo el tema sensorial es muy difícil y nadie se quiere meter en ese jardín. Entonces es mejor que parezca un niño bueno y ahí está y no da ningún problema porque además no te lo va a expresar nunca. Él no te va a decir, oye, que quiero mantener, que quiero sexo, porque ni siquiera sabe lo que es. Él siente una necesidad que no comprende y que tampoco comprende por qué no le dejamos hacer ciertas cosas. Y con muñecos, Pues es que no le llama la atención, porque es eso decir, sí que se como ha tienen probado. pues, es un muñeco un poco más grande que se puede hacer para que se, claro, pero bueno, si no le llama la atención a él, No, además es muy curioso porque son ciertos perfiles de mujeres, no son todos. Entonces, claro, es curioso. entonces perfiles tampoco. En plan, un ¿El librito qué, con fotos, perdón? pues un librito, como que un book con fotos de esos perfiles, para que él pueda Pues tocarse la eso es nariz. lo que hemos pensado, claro, eso es lo que proponía yo en la última reunión que tuve con Servicio de Psicología del centro, pero claro, es verdad que para presentárselo a la familia hay que tener mucho cuidado con aspectos como no quiero usar fotografías de personas reales, no es como si estuviera dándole una revista pornográfica, es como... ¿Sabes? Son cosas bastante complicadas, porque es lo que os digo, es un perfil, bueno, pues con una situación también muy complicada en casa y pues a ver, sus rasgos faciales tiene 20 años, pero es verdad que parece, tiene rasgos muy infantiles, entonces todo el mundo le ve como un niño muy bonito y es muy alto, pero parece que tuviera 7 8 años, porque es muy bonito, tiene unos rasgos muy dulces, tal, entonces, bueno, se complica un poco todo. Yo creo, María, también que habría que hacer algo con su familia, un poco paralelamente. Es Porque muy sí. De hecho, bueno, yo el año pasado no era profesora suya, pero sí que me comentaron esto y es muy complicado acceder a la familia por tema de trabajo, de horarios.
porque tampoco se quieren meter mucho, porque ya han buscado ayuda externa y no quieren acceder a una ayuda de una persona que le brinde apoyos para una masturbación. O sea, no quieren ese tipo de apoyo. Quieren un apoyo que él mismo se satisfaga y que sea de forma autónoma, cosa que a lo mejor a estas alturas pues ya no es posible. Pero no quieren el acompañamiento de una tercera persona que le indique cómo debe masturbarse, dónde y cuándo, o en qué situaciones. Porque otro de los miedos era, cuando estuvimos mirando los tipos de masturbadores con él, que fuera uno con el que no pudiera o con el que menos probabilidades hubiera de hacerse daño. Porque claro, en el momento que si eso pasase, descubriera eso, a lo mejor no había forma de controlarlo y de pararlo. Entonces, bueno. Y con las tarjetitas también, ¿no? Ir señalándole el dónde, el cuándo. Claro, esa es una de las cosas que nos habíamos propuesto. Bueno, pues a través de pictogramas o de historias sociales o incluso demostraciones de vídeos muy simples. El problema es que necesitaría un entrenamiento que fuera muy exhaustivo porque no tiene una capacidad atencional ni de memoria muy grande. Entonces, sus secuencias tienen que ser en dos, tres pictogramas, no va más allá y aún así su atención puede dispersarse en un segundo. Eh, Otra opción era, bueno, pues tener en cuenta la sensibilidad sensorial y mostrarle diferentes objetos para ver cuál le podía parecer o en cuál podía mostrar una preferencia de tacto e intentar buscar un material o un aparato que se adaptara a esas características. El problema es que es lo que os digo, es una persona con muchas ecolalias que realmente no sabes qué es lo que quiere, porque tú le muestras dos objetos o tres, me da igual, y él te va a decir siempre el último que tú le digas. O la última palabra. Si yo le pongo dos colores, le digo, ¿cuál es tu favorito? A lo mejor me dice favorito. Y si le digo verde o azul, te dice azul. Pero si yo le digo azul o verde, te dice verde. Yo sin meterme, porque es verdad que para mí el tema de autismo me desborda bastante, no lo he trabajado ni tocado nunca, o sea, es súper... Pero veo el único problema que veo aquí es la familia, Sí, porque según cuentas, la madre tendrá su vida complicada, todo lo que quieras, pero lo que tiene es una idea mágica de cómo quiere resolver el problema, ¿no? O sea, sí. Bueno, idea mágica de cómo resolverlo o más mágica no resolverlo. bueno, pero que es como, Claro, no, no, sí, que se resuelva, pero no quiero esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, y esto ni por qué. sí. Es como, chica, pues déjame algún Es campo. verdad Ya. que, claro, hay cierta parte que entiendo de que ella no quiere formar parte o integrarse mucho en el proceso porque él luego no sepa disociar su figura, porque él ya intenta, por ejemplo, meterse en el baño cuando ella se está duchando, meterse en la cama cuando ella está durmiendo. Entonces, ahí hay un punto en el que, claro, Sí, pero a mi juicio, esos serían precisamente argumentos para poder volcarse un poco más con el tema. sí, sí, y desde luego haberlo hecho antes, sí, Eso desde luego, pero es verdad que, oye, mira, no está hecho hasta hoy, pues vale, ¿hoy qué hacemos? sí, Pero si quieres, muy complicado. Y ¿sabes? es verdad que pides ayuda. Bueno, aquí os he puesto el nombre de algunas asociaciones de autismo a nivel nacional y también a nivel de la Comunidad de Madrid. Y yo este año dije, este caso a mí me encanta, yo me voy a volcar con ello y he pedido un montón de ayudas y especificando un poco sus características, nadie conoce, nadie te dice, no recibes respuesta o mira, pues es que con este caso no sabemos que es muy complicado, no te sabríamos decir, te mandan de un lado a otro y al final te quedas sin nada.